Mundial contra el Trabajo Infantil. Hoy vamos a repasar cómo se encuentra Uruguay con respecto al trabajo infantil y adolescente, y es por eso que recibimos en Desayunos Informales a la psicóloga Lía Fernández y al licenciado en Trabajo Social Emilio Bonetti. Ambos son coordinadores de Gurises Unidos. Bienvenidos a ambos, gracias por estar acá. Gracias. Placer enorme. Muchas gracias. La invitación. Bueno, ¿qué entendemos nosotros por trabajo infantil? ¿Cuál es el límite, ¿no? ¿Cuándo estamos de un lado y cuándo estamos del otro? Sí, la problemática del trabajo infantil, o lo que entendemos como trabajo infantil, tiene dos variables importantes, una que tiene que ver con la edad, otra con el tipo de trabajo y otra con la cantidad de horas que se trabaja. Esas tres variables determinan lo que puede ser un tipo de trabajo que, por la edad, la cantidad de horas y el tipo de trabajo, puede ser nocivo para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Y bueno, nosotros como forma, digamos, de orientar lo que nos parece que no corresponde por la edad, tiene que ver con un tipo de actividad que consume e insume una cantidad de horas que hace que los chiquilines tengan dificultades o para acceder a la educación formal, claro, y para sostener determinadas trayectorias educativas que entendemos son centrales para el desarrollo integral de los chiquilines. Entonces, ese es un poco el marco que a nosotros nos orienta para identificar situaciones vinculadas al trabajo de niños, niñas o adolescentes que puede ser problemático y que creemos que hay que erradicar o cambiar, digamos. El viernes el presidente del INAU presentó las cifras. Se manejaba 60.000 y se aumentó a 90.000 porque se considera también el trabajo doméstico como trabajo infantil. Sí, esas cifras surgen a partir de una encuesta que se hace en el año 2010, que lo innovador de aquella metodología es que por primera vez se le preguntó a los propios niños, niñas y adolescentes si desarrollaban alguna actividad o no. Eso significó un esfuerzo grande. En aquel momento colaboramos en hacer una capacitación fuerte a los encuestadores. Y de esa encuesta los números que se arrojaron fueron esos, que en Uruguay al 2010 habían 90.000 niños, niñas y adolescentes que desarrollaban algún tipo de estrategia, incluyendo el trabajo doméstico. Si no incluimos el trabajo doméstico serían 60.000. Ahora, el trabajo doméstico, digo para aclarar, porque si no mi hija después no va a querer tender la cama, claro. No refiere, no digo porque esto lo puede preguntar la gente que de repente no está en el tema. ¿Qué implica? ¿Sacame la ropa de la cuerda? No. Claro, no implica un ayudar o colaborar, sino que eso significa, como decía Emilio, cuando esto empieza a afectar el desarrollo del niño o el poder generar otras actividades como lo tiene que hacer, como es concurrir a la escuela, al liceo, a la UTU. Además, el trabajo doméstico tiene un componente fuerte de género. La mayoría de las veces son las adolescentes mujeres que tienen que asumir el cuidado de hermanos porque sus familiares tienen que trabajar, o también las tareas del hogar. Entonces, lo importante de destacar de las cifras que traía el presidente Abdala es que son cifras de hace 10 años atrás, lo cual yo creo que como país tenemos un gran desafío de poder tener una actualización de qué es lo que ha pasado con este fenómeno y el impacto que ha tenido toda esta situación de pandemia también, que sin lugar a dudas ha profundizado esta expresión de pobreza, que básicamente el trabajo infantil es eso. Claro. Es una estrategia que muchas veces los gurises tienen que desarrollar para poder ayudar en su familia o para solventar sus propios gastos. O sea, profundizando el concepto ese de cuidar a los hermanos, ¿no? Ahí ya lo catalogan trabajo infantil dependiendo de la cantidad de horas. O sea, si se tiene que quedar todo el día porque los padres salen a trabajar y no pueden ir a estudiar o no pueden tener vida social o ir a un club, ahí sí es trabajo infantil. Ahí está. Cuando empieza a vulnerar determinados derechos como el acceso a la educación, a su tiempo libre o a otras instancias que un gurí tiene para desarrollar, ahí es cuando se considera trabajo infantil. Y en concreto el relevamiento de 2010 lo que identificó fue una cantidad de horas que era mayor a 13 horas semanales, que implicaba que los niños que desarrollaban más de esa cantidad de horas entraban dentro de esa categoría, ¿no? Para nosotros eso es importante visibilizar, porque no es lo mismo pensar que un niño o un adolescente deja el liceo porque no tiene
porque hay intereses que no están en el centro educativo y muchas veces lo que no se ve es que hay un montón de responsabilidades que se están asumiendo que influyen en, por ejemplo, la ausencia, no poder participar sistemáticamente de la educación formal. Entonces, visibilizar estos problemas entendemos que puede ayudar a las instituciones educativas a desarrollar estrategias para mantener a los chiquilines dentro del sistema. ¿Cómo logran controlarlo en la parte rural? Que de repente está más alejada, no es tan visible, pero de repente es más difícil el poder medirlo. Sí, en realidad esta encuesta del 2010 incorpora el trabajo rural, lo cual fue muy difícil porque está muy naturalizado, es lo normal que un niña o adolescente forme parte del trabajo en el como campo. Una tradición. Sí, como que es parte ya intrínseca de cada ser que vive en el interior profundo. Eso además empieza a competir con que hay falta de oportunidades. Si bien hay escuelas rurales, la educación media ya es un desafío. Para que un niño que vive en el campo pueda acceder a la educación media ya implica unas complejidades para la familia. Entonces, fue difícil en la encuesta poder relevarlo porque muchas veces los propios niños lo tienen naturalizado y no lo ven como que eso sea normal. Ahí va. Y para los adultos también. De igual forma, en aquella encuesta, un 20% de los niños, niñas y adolescentes que viven en el ámbito rural desarrollan actividades vinculadas a lo productivo. Claro. Porque es eso, la vida familiar no se separa de lo productivo y reproductivo, es parte de la misma dinámica. Entonces, pero van perdiendo etapas que un niño tiene que tener. Totalmente, sí, totalmente. Y de nuevo, el tipo de actividad y la cantidad de horas influye en cómo se configura esa situación, ¿no? Entonces, ahí de nuevo, el sistema educativo es muy importante, ¿no? Lograr que la educación llegue a la mayor cantidad de chiquilines posible, sea de capitales o de ciudades o del interior más profundo, ¿no? Ese sigue siendo como el gran desafío. Tenemos la situación con respecto a la crisis sanitaria que ha impuesto y ha generado que un montón de familias tengan que maximizar las formas de encontrar sustento familiar, y eso creemos que ha complejizado la situación de muchos niños y adolescentes dentro de esas familias. Para nosotros, de nuevo, es importante que las instituciones que trabajan con niñez y adolescencia hagan un esfuerzo por tratar de abordar los distintos problemas que estas familias y que en particular los niños están teniendo con respecto a la vida diaria, ¿no? ¿Y cuál es la franja más preocupante? ¿Niños, niñas o los adolescentes? Adolescentes. Sí. Y también los adolescentes es un problema, ¿no? La educación media básica es una dificultad, digamos, en términos de retener, y también del rezago muchas veces que chiquilines que forman parte de instituciones educativas pero que tienen dificultades como de inserción y de proyección dentro del sistema educativo formal, y dentro de los adolescentes también vinculándolo con los tipos de trabajo, ¿no? Hay un concepto vinculado a las peores formas de trabajo infantil que a nosotros en particular nos preocupa, que está vinculado muchas veces a actividades que pueden ser ilegales. ¿Se tiene diagnóstico justamente de hacia dónde van a trabajar esos niños acá en Montevideo, por ejemplo? Sí. De hecho, en esa encuesta aparecen cuáles fueron las actividades que más desarrollan los gurises. ¿Cuáles son las que más desarrollan? Y básicamente es la venta ambulante en ferias, el trabajo en albañilería, todo esto a nivel urbano. A nivel rural, todo lo que es el trabajo de campo, la agricultura, ganadería, lo cual muchas de esas actividades que acabo de nombrar, que fueron las que más aparecieron, están dentro de este listado que decía Emilio, que se terminó de aprobar en el 2017, por ahí, que es un listado bastante extenso, pero bastante contundente, de cuáles son las peores formas de trabajo infantil y adolescente. Aclaremos que en Uruguay los adolescentes pueden trabajar con un permiso, con un carnet de adolescente que se tramita a partir de los 15 años. ¿A partir de los 15? Sí, entre los 15 y los 18 y con determinadas condiciones. Además por ejemplo, no las 8 horas, ¿no? No las 8 horas, no cualquier tarea, tienen que tener determinadas condiciones, que eso no afecte la concurrencia a su centro educativo. Claro.
Pero claro, es un porcentaje mínimo. Yo no recuerdo lo que transmitían el viernes, creo que son 2.000 permisos que se tramitaron el año pasado. Y estamos hablando de una cifra de 90.000. O sea que estamos hablando de mucha gente irregular. Y sí, esto lo que deja en evidencia es que muchas veces los niños, niñas y adolescentes forman parte de estrategias económicas o no económicas, remuneradas o no, que están en el marco de la informalidad. Cuando se hacen las inspecciones, tanto del Ministerio de Trabajo como del propio INAU, se va a los comercios formales o a partir de denuncias que puedan haber anónimas. Pero el otro día participamos de una reunión del CETI, que es del Comité de Erradicación del Trabajo Infantil, y nos comentaba la inspectora de INAU que las denuncias que se hacen de forma anónima son mínimas, cuando en realidad nosotros que trabajamos en territorio, en estos meses fue mucho más visible. Vos ves la presencia de niños y adolescentes desarrollando estrategias en calle. Si hubiera, a ver, puede pasar que de repente el comerciante de una zona, por querer darle mano a una familia o a un chiquilín, viendo el contexto, quiere darles oportunidad. Lo que tiene que hacer es pedir un permiso. Claro, es un carnet que lo tramita... Porque si no, mucha gente de repente no te va a dar esa posibilidad, y se puede dar esa posibilidad. Sí, claro. Exacto. Lo que sí hay que regularizarlo. Claro. Exacto. Pero y que está la empresa, bueno para que lo hagan, ¿no? Claro, y que la empresa también cumpla con esta norma. Seguramente quizá la gran mayoría de las empresas necesitan que se trabaje más tiempo, pero no, hay que cumplir con esta norma. Sí, hay determinadas condiciones que es lo que se exige, digamos, para que un adolescente pueda formar parte. ¿Cómo es el trabajo de Gurises Unidos? Bien, el trabajo de nosotros trabajamos, tenemos una serie de proyectos distintos en distintas zonas. Trabajamos en actividades de atención directa con niños, con adolescentes, con familias. Y básicamente, si uno tuviera que resumir el trabajo que hacemos, intenta hacer un trabajo de apoyo a los chiquilines en su inserción al sistema educativo. Tenemos un fuerte énfasis en tratar de que los chiquilines tengan unas trayectorias exitosas en el sistema educativo formal, y también de apoyo a las familias de esos chiquilines que son parte importante también de esos proyectos de vida que tienen los gurises con respecto a las posibilidades futuras también de una inserción laboral, de acceso a determinadas formas de trabajo que no sean precarios, que estén formalizados. Y bueno, el trabajo de Gurises Unidos en distintas zonas, en la zona del Centro Cordón, en la zona de Malvin Norte, en la zona de Manga Piedras Blancas, trabajamos en la ciudad de Progreso, en Canelones, y ahí en esas zonas son donde desarrollamos estos proyectos de trabajo con chiquilines. Y ven, a ver, muy rápidamente como el desencanto al estudio y el desencanto a hacer una carrera por la urgencia, de repente necesidad de colaborar. Ese es el trabajo social que para ustedes es decisivo, el tratar de encarrilarlo. Sí, totalmente. Sí. La crisis sanitaria también trajo algunas cosas que son interesantes, ¿no? El sistema educativo se tuvo que repensar drásticamente a partir de la no presencialidad, ¿no? Y ahora ustedes lo están viendo, lo deben estar comunicando, cómo el comienzo de clases supone unos cambios en esas estructuras que implican, venimos algunos días, otros días educación a distancia, plataformas de comunicación que antes estaban, pero no se utilizaban como las estamos utilizando ahora. Bueno, nosotros creemos que el sistema educativo tiene que pensar de las situaciones que viven los chiquilines como situaciones que le obliguen a reformularse para desarrollar estrategias para que esos chiquilines que no están tan enganchados, que tal vez no están viendo qué sentido tiene la educación, bueno... Ahora, yo te cambio el rollo ese que vos me estás contando. Seguramente se encuentran con historias que nada tiene que ver una con la otra. ¿Qué pasa cuando se encuentran con una historia de una familia, con un adolescente, que sí o sí necesita salir a trabajar y que dice, bueno, el estudio y pasa a tercer lugar? Tengo que comer, ¿viste? Nos pasa todo el tiempo. De hecho, sí. No, el viernes estaba hablando con 3 adolescentes sobre este tema, que aprovecho a mandarles saludos porque si no... y me decían eso, para ellos en realidad es parte de devolverle también a su familia eso me decían, lo que nos han dado. Y por más que quieran estudiar, a veces tienen que salir, sí. Entonces nosotros ahí lo que planteamos es que esto no es solo una cuestión del INAU, acá hay otras sectoriales que tienen que comprometerse, porque básicamente si llegamos a una situación donde un gurí tiene que salir a trabajar,
es porque hay otras cosas que no están sucediendo. Entre ellas, que sus familiares adultos no están trabajando. ¿Por qué? Porque probablemente son poco calificados, porque no han tenido oportunidades, porque viven en contextos y de generaciones, de 2, 3 generaciones de pobreza. Entonces hay otras responsabilidades de otros actores estatales que también tienen que poder brindar respuestas a esa familia para que no sea imprescindible que ese gurí tenga que salir a trabajar. Y perdón, igualmente nosotros lo que tratamos de hacer con los gurises con los que laburamos es, en primer lugar, como dice Emilio, poner un fuerte énfasis en lo educativo. Y en todo caso, si es necesario que tenga que trabajar, que sean las mejores condiciones. Claro. Pero igual nosotros lo que creemos es que el componente de incidencia que tratamos de hacer es que se puedan generar condiciones para esa familia de manera tal... Que se cumplan todos los protocolos. Claro. Sí. Y en concreto es, de vuelta, tipo de actividad, cantidad de horas y edad. Entonces ahí lo que nosotros tratamos de trabajar con los chiquilines, con las familias, es bueno, ¿qué actividad está generando? ¿Qué cantidad de horas? ¿De qué forma podemos lograr que la familia de repente cubra esa necesidad sin que eso suponga que los chiquilines dejen el sistema educativo o no siga habiendo una inserción en la formación de esos chiquilines, ¿no? Va por ahí, es muy concreto, es bueno trabajar en cada situación que es particular, en cómo mantener a ese chiquilín digamos, como formando parte del sistema educativo y la educación formal. Claro. ¿No? Uno nunca puede conformarse, ¿no? Pero ¿cómo estamos comparados con otros países de América? Porque también uno, mirando estos números, decís, bueno, está bien, son números que de repente son preocupantes, pero si miramos para el costado, ¿cómo está Uruguay en ese aspecto? Y en principio bien, pero en 2010, cuando surgió esta encuesta, realmente desde el punto de vista comparado hay una diferencia con la región. Sin embargo, estamos en el 2020, lleva casi 10 años, necesitaríamos volver a actualizar esa información y bueno, esto es como... Nos pasa con otros temas también, no podemos conformarnos con respecto a... Que haya más casos en otro lado para conformarnos de lo que pasa acá. Bueno, no estamos tan mal. Y también hay una cuestión que es un montón de actividades se vienen desarrollando en la informalidad y eso hace que a la hora de también tener la información sea más difícil acceder a cualitativamente cuáles son las situaciones más complicadas. Entonces, lo que estamos, digamos, convencidos es que tenemos que vitalizar las políticas activas de trabajo con los chiquilines que, por una realidad compleja en la que viven, tienen que hacerse cargo a edades muy tempranas de responsabilidades que realmente los exceden. Entonces, actualizar la información nos haría bien y repensar políticas que atiendan a estas situaciones también sería algo que, digamos, deseable. Y con más razón después de esta pandemia. Sí, ¿no? y me quedaba pensando en esto que traías tú, que en realidad, a ver, Uruguay es un país con pocos niños, niñas y adolescentes. Somos un país más de veteranos. Y si bien en los últimos 15, 20 años los niveles de pobreza, por suerte, han bajado, aún así, los niños, niñas y adolescentes siguen siendo los más pobres, los más invisibles. Con esto de la pandemia quedó en evidencia los más encerrados, los más relegados, los más estigmatizados. Entonces yo creo que hay un desafío que, si bien cuando comparás con América Latina y a otras formas de trabajo infantil que acá no existen, como el trabajo en minas ¿no? Trabajos pesados, igualmente acá si uno va a determinadas zonas de Montevideo, del interior, nos encontramos con gurises que están en contextos de pobreza, sin acceso a determinados servicios, y los servicios que hay no resultan ser lo suficientemente atractivos para los gurises, ¿no? Cuando ahora vos hablabas de la conectividad, a nosotros lo que nos pasó estos meses es que los gurises con los que nosotros trabajamos no tuvieron la posibilidad de conectividad. Claro. O porque en su casa no tienen wifi, o porque no tienen dispositivos. Entonces nuestro trabajo fuerte fue durante la pandemia, durante la crisis y las medidas sanitarias, poder brindarles la posibilidad de que vinieran a nuestras sedes de forma individual, porque no podíamos tampoco juntarnos mucho, para que mínimamente no se descolgaran del sistema. Claro.
Y una de las cosas que me decían los adolescentes el viernes es, bueno, a ver, nosotros se aumentó el trabajo de los adolescentes, entre otras cosas, porque no teníamos nada para hacer. Porque no podíamos ir al centro educativo, porque en casa no teníamos internet. Entonces, entre no hacer nada y salir a requechar o salir a hacer una changa, preferíamos salir. Y el gran desafío que tenemos es qué va a pasar ahora cuando volvamos a la presencialidad para que esos gurises sientan que hay algo que los motiva para volver. Claro. Porque después es difícil, después que se engancharon frente a algunas situaciones de generar ingresos, de aportar a la familia y compitiendo con un sistema educativo que muchas veces les falta una motivación o por lo menos una propuesta que contemple a estos gurises, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos todo el mundo adulto, cada uno desde los lugares que nos corresponde, un gran desafío para que estos gurises puedan retornar al sistema educativo y que no se desvinculen finalmente de él. Lía, Emilio, ¿un teléfono donde la gente pueda hacer algún tipo de denuncia o para informarse aún más de esto? El teléfono de Gurises Unidos es 2400-3081. Ahí si quieren comunicarse con la organización, está en la página web www.gurisesunidos.org.uy. Se quieren comunicar, tienen dudas o lo que sea, los canales de comunicación están abiertos. Perfecto. Impecable. Bueno, Lía, Emilio, muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa y enseguida volvemos.